unidad estructural y funcional del intercambio gaseoso del pulmón está a nivel del alveolo, que está en contacto con el capilar. Ella lo notó. El margen de la membrana más cercana al capilar. ¿Cómo se llama esa unidad? ¿Se acuerdan? Ajá, ese. Ahí fíjense, está unido, los capilares están prendidos a la pared alveolar que está formada por las células que se llaman, ¿se acuerdan? Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Entonces, en esta pared se produce la difusión. ¿Cuál es el mecanismo? Como ella dijo, lo básico es entender que pasan los gases de una zona donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Y por tanto, la sangre deoxigenada pasa a los capilares pulmonares y pasa a través de esa barrera hacia la luz alveolar y se elimina por la expiración, ¿no es cierto? Y al revés, el aire que respiramos recupera el oxígeno y el oxígeno que está en menor concentración en el capilar pasa del alveolo a la capilar y así es como se produce la oxigenación sanguínea. Ya, eso es lo que está explicando ese compañero. Ajá. Ahora, aquí en la superficie de la membrana es el área total de los gases concentrados para el contacto. Siguiente. En esto se puede ver que se produce enfisema. ¿Por qué? Por la ruptura del tabique alveolar que forma como grandes cuencas, también llamados bulas. ¿Por qué? Aunque el volumen sea amplio, van a decir, entra más oxígeno y una buena transportación. Pues no, por lo que hay, está amplio una cuenca, está un vacío y hace como el estrechamiento, la disminución de las membranas disponibles, que eso hace de que no haya un intercambio correcto y disminuye toda la oxigenación. Entonces no hay un correcto intercambio. Ahora sí, en el coeficiente de difusión no solamente vemos los gases, sino también tenemos que ver la solubilidad y el peso molecular del gas. No solamente decir, un gas pesa más o pesa menos y vamos a lo mismo. No, también tiene su diferencia. O sea, hay alguna patología. Es normal, eso aclara a su compañero. Es lo que sucede normalmente en el pulmón. Es un recuerdo de la fisiología que ella está haciendo. Sí, todo lo que es normal, pero hay esas situaciones de edema y todo lo que vimos anteriormente. En el recto causan como infecciones, causan neumológicas, daños físicos o neoplasias. Y en un exudado llevan principalmente una insuficiencia cardíaca. O enfermedad de Parkinson. En ambos casos, el líquido de los capilares de los capilares alveolares pasa hacia los alveolos, impidiendo así el intercambio gaseoso. Como no hay intercambio gaseoso, sucede el primer síntoma, una hipoxia.
Esta hipoxia es detectada mediante los Daniel está explicando, y de los él está explicando la fisiopatología de los signos del síndrome de condensación pulmonar que trae como consecuencia la hipoxia. La hipoxia desencadena todo eso que él está mencionando, ¿ya? Entonces, hablar un poquito más fuerte. y de los nervios torácicos, luego va a los nervios intercostales, estimula el músculo intercostal y que se encarga de la expansión del tórax. Todo esto al final le va a causar una taquipnea. La taquipnea es un signo o un signo. Es un signo. ¿Por qué es un signo? Porque nosotros lo podemos ver. ¿Ustedes como médicos pueden ver la taquipnea en un paciente? Sí, entonces es un signo. ¿Ya? ¿Qué es la taquipnea? Es el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales. Y también los pacientes van a tener apnea, ya que no va a haber un síndrome gaseoso y están como asfixiados. ¿Qué es la disnea? ¿Un signo o un signo? Síntoma. Es un síntoma, porque ustedes no lo pueden apreciar, ¿cierto? El paciente les va a decir, doctor, tengo dificultad para respirar, ¿cierto? Entonces es un síntoma, no se olviden. Y esto también se encarga de otros síntomas, de la taquicardia. ¿Cómo lo hace? Ahora, ¿la taquicardia es un síntoma? Sí. Es un signo, ¿por qué? Porque lo podemos medir. Muy bien. Esto se encarga, ya que estos también van hacia el grupo taquídeo, aunque en una zona distinta. Estas van hacia hacia el núcleo del tracto suprarrenal, que se encarga de regula la actividad cardíaca del corazón, cardíaca y de la arteria. A través de los receptores adrenérgicos. Esto manda unas señales mediante el nervio simpático. El nervio simpático libera adrenalina y mayormente noradrenalina, que van y actúan se unen al receptor adrenérgico beta, principalmente Beta 1 adrenérgico. estos están en el nodo auriculoventricular y en el miocardio. Como vimos en insuficiencia respiratoria, en insuficiencia cardíaca, ¿no ves? Miocardio Estamos ventricular repasando. y ventricular, aumentando la excitabilidad, contractibilidad Y el número de descarga. de caja. Esto aumenta la frecuencia cardíaca tras la hipoxia. Aumentando la frecuencia cardíaca y el crecimiento en la carga. Sí. Luego ya viene el síntoma más como bien sabemos, los sistemas de los macrófagos liberan interleucina 1, interleucina 6, factor de linfosina C, entonces
Actualmente, las hormonas llegan al hipotálamo, estimulan la producción de COX, se llama COX. Este COX es un ácido, una enzima que convierte Ácido araquidónico en prostaglandina T2. Bueno, ayudan a la formación. Y estos me afectan al hipotálamo, que hace que cambie más o menos la termostato normal, causándome fiebre. Ahora, importantísimo, la fiebre no es parte del síndrome de condensación pulmonar, ¿ya? Por eso digo, hay otros signos que pueden aparecer, pero no está en el conjunto de signos que forman parte del síndrome de condensación pulmonar, porque no son comunes a todas las causas. Ahorita lo vamos a explicar mejor, ¿ya? Es uno de los específicos de patología infecciosa o neoplasia, ¿ya? Luego tenemos la tos productiva. Esto es debido principalmente a que los alveolos están inflamados, irritados, produce el moco y hay el reflejo de la tos producido por el nervio vago. Y junto a la fiebre va también la disminución de peso. En algún caso. Ese también no forma parte del conjunto de signos del síndrome de condensación pulmonar. Es un signo específico de ciertas patologías, por ejemplo, neoplásicas, ¿ya? Ahorita vamos a pensar bien para que ustedes entiendan qué es un síndrome, primero que nada, ¿ya? Porque el tema se llama síndrome de condensación pulmonar, ¿ya? A ver, si yo les pregunto al grupo expositor, ¿qué es un síndrome? Característico de una enfermedad. O sea, característico quiere decir que si usted ve un cuadro en un paciente, usted va a tener en su mente un listado de posibles causas que forman parte de un síndrome. ¿Se dan cuenta? Y también podemos hallar en el paciente en la percusión, matidez, que más o menos es cuando al momento de estar tocando al paciente, vamos a ver un sonido denso, que estoy tocando algo lleno, algo más sólido. Sobre todo digo, al momento de la ocultación vas a ver que hay una inspiración más fuerte, más amplificada. Y los sonidos crepitantes, más o menos al momento de inhalar el paciente, vas a sentir como el aire choca con el agua, con el líquido. Los crepitantes son sonidos añadidos que reemplazan al murmullo vesicular, que ustedes seguramente ya están aprendiendo a ver en semiología. Y broncofonía en algunos casos, debido a que el aire conduce mejor en un espacio líquido. Se escucha mejor cuando el paciente lo hace uno hablar. Por ejemplo, ustedes cuando están ocultando con el endoscopio le dicen día 33. Eso ya lo están haciendo, ¿no? Broncofonía es cuando se escucha demasiado nítido en el 33. Eso no es normal, porque la pared torácica es una barrera mecánica y como el pulmón tiene aire, donde hay aire es menos difusible el sonido. Por eso es que se escucha así como al lejos, ¿no? Pero ahorita vamos a ver una imagen. ¿Qué es un síndrome? Como decían ustedes, es un conjunto de signos y síntomas característicos de determinadas patologías, no solamente una sola enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, síndrome de condensación pulmonar engloba un conjunto de enfermedades cuyos signos y síntomas son los mismos, los tienen en común, ¿ya?
Entonces, ¿un paciente con tuberculosis puede tener un síndrome de condensación pulmonar? Sí. Sí. ¿Un paciente con neumonía? Sí. ¿Un paciente con hemorragia intraparenquimatosa pulmonar? Sí. Y son diferentes patologías, pero todos se manifiestan de la misma forma. ¿Dónde es que ustedes van a escuchar más frecuentemente síndrome de condensación pulmonar? Cuando ustedes estén interpretando una radiografía. Porque el aspecto de las enfermedades, de este conjunto de enfermedades, suelen ser muy similares en un rayo X, diferente del derrame pleural, ¿no es cierto? Un derrame pleural nunca lo vamos a confundir con una neumonía, ¿no es? Es característico. Esto se manifiesta de diferentes formas. Vamos entonces a la primera. Entonces, ¿qué es el síndrome de condensación pulmonar? Otra vez, es un conjunto de signos y síntomas clínicos secundarios a un estado, y escuchen este término, jóvenes, solidificación o aumento de la densidad del parénquima pulmonar. Paréntesis. ¿El parénquima pulmonar es sólido? No, es esponjoso. Si ustedes si yo pudiera traerles un pulmón aquí, y ustedes lo ven a simple vista, es como una esponja. ¿Han visto una esponja? Sí. ¿No ves? Que tiene como micro perforaciones. Lo mismo es un pulmón. El pulmón no es sólido, como el hígado. Si ustedes ven un hígado y lo cortamos, es sólido. El pulmón no es sólido porque tiene la característica de que tiene espacios alveolares, son espacios para albergar el aire. ¿Es cierto? Entonces, en este síndrome, ¿qué es lo que le está sucediendo al pulmón? Se está solidificando, ¿ya? Que eso suele ser ocasionado por cambios en el contenido alveolar, que normalmente tiene aire, y en este caso el aire se reemplaza por otros componentes, generalmente líquidos. Por ejemplo, un exudado inflamatorio, un contenido fibrináceo o cualquier otro elemento menos aire, y que puede ser de origen inflamatorio, infeccioso, químico o inmunitario. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. La siguiente. Aquí, por ejemplo, ustedes ya han visto esta diapositiva, que es un corte hematoxilina eosina de un parénquima pulmonar, donde podemos ver, estos son, la anterior clase vimos pleura, ahorita vamos a ver parénquima. El parénquima pulmonar está formado por estas bolsitas vacías que se llaman sacos alveolares, que están constituidos por un epitelio simple plano, que son los neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿cierto? Y están rodeados por una membrana basal y abrazados por los capilares, ¿no es cierto? No es más la composición del pulmón. ¿Qué es lo que está sucediendo en esos espacios alveolares? Normalmente están llenos de aire. ¿Qué es el síndrome de condensación pulmonar entonces? Es cuando en vez de aire se sustituye por otro componente, generalmente líquido. ¿Qué va a pasar entonces si en vez de aire yo tengo líquido ahí? Histológicamente ya no voy a ver esa estructura. Fíjense aquí. ¿Se ven esos espacios en blanco que hay allá? Ya no están. ¿Por qué? Porque están siendo ocupados por un material patológico. En este caso es un corte histológico de una neumonía. Y lo que ustedes ven aquí en la flecha es un exudado inflamatorio que en el microscopio se ve como lagos eosinófilos, o sea, rosados, llenos de células inflamatorias. ¿Ya? Entonces, ese es un claro ejemplo de síndrome de condensación pulmonar. ¿Cómo se ve en la macroscopía? Lo que les decía. Este es un corte del pulmón y ustedes lo ven como una esponja porque tiene unos micro espacios, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en un síndrome de condensación pulmonar? Fíjense aquí, sólido. Este es un ejemplo de un carcinoma escamoso de pulmón, una patología neoplásica donde los espacios alveolares son ocupados por células neoplásicas. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué es el síndrome de condensación pulmonar? Un conjunto de signos y síntomas que tienen en común las enfermedades donde los espacios alveolares
se llenan de un componente generalmente líquido que puede ser o puede ser también celular, generalmente de origen infeccioso, inflamatorio, neoplásico o inmunitario. Ahorita vamos a ver bien las cosas, ¿ya? ¿Están entendiendo? Sí. ¿No? Eso le faltó, creo, al grupo hacer énfasis, ¿no? Explicar qué es. Entonces, para que ustedes en su mente ya vayan haciendo un mapa conceptual, fíjense que las patologías pleuropulmonares tienen una clasificación grande, donde están los trastornos supurativos y los trastornos físicos. Y dentro de los trastornos físicos hay varios síndromes. Fíjense, síndrome de condensación, que es el que estamos hablando en esta clase, pero no es el único. Está el síndrome de rarefacción, está el síndrome de atelectasia, que es diferente, y está el síndrome de cavitación, que también es diferente. Entonces, hoy vamos a hablar del síndrome de condensación, ¿ya? Entonces, uno de los tantos síndromes que pueden afectar al parénquima pulmonar, ¿ya? Ahora, hablando de las causas, decía su compañero, también mencionó ahí, las causas pueden ser infecciosas. ¿Por qué? Recordemos que tras una infección hay una respuesta inflamatoria. Y en toda inflamación, ¿qué va a haber? Edema. ¿Y el edema qué es? Presencia de líquido de exudado. ¿Y dónde creen que se va a acumular ese líquido? En el espacio alveolar. ¿Qué vamos a tener? Síndrome de condensación pulmonar. ¿Se están dando cuenta? Ya. De origen vascular, por ejemplo. Ustedes sabían que no solamente hay infarto de miocardio, también hay infarto pulmonar. También existe el infarto, como en el corazón, existe el infarto del pulmón, por isquemia. ¿Y qué va a suceder? Va a haber una lesión de los vasos con escape de sangre. ¿Y dónde creen que se va a acumular esa sangre? En el espacio alveolar. ¿Qué vamos a tener? Síndrome de condensación pulmonar. ¿Se están dando cuenta? Ya. Causa física, por ejemplo, un trauma. Paciente politraumatizado. Ustedes van a hacer la materia de emergencia y trauma. Llega un paciente a la emergencia con una lesión por arma de fuego. ¿Qué va a hacer esa lesión por arma de fuego? Probablemente va a lesionar vasos sanguíneos. Y si ese trauma compromete el pulmón, la sangre, ¿dónde creen que se va a alojar? En los espacios alveolares. ¿Y qué vamos a tener? Síndrome de condensación pulmonar. Ya. Causas inmunitarias. ¿Ustedes han escuchado hablar de la sarcoidosis? La sarcoidosis es una enfermedad rara, que es autoinmune, donde se produce una respuesta de tipo inflamatorio, como en el lupus eritematoso sistémico, como en el síndrome de Lüffler. ¿Han escuchado hablar ya? ¿Hicieron parasitología ya? ¿Se acuerdan del síndrome de Lüffler? Una neumonitis por el pasaje de los parásitos a través de la circulación pulmonar, ¿no es cierto? ¿Qué va a haber en esas situaciones? Una respuesta inflamatoria. ¿Y qué tenemos en la inflamación? Líquido de exudado. ¿Qué vamos a tener? Síndrome de condensación pulmonar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un término que engloba muchas patologías. Entonces, fíjense que diferentes patologías pueden tener las mismas manifestaciones clínicas. ¿Ya? Causas neoplásicas y otras. A ver, la siguiente que está más detallada. Repasemos. Estamos repasando. Infecciosas, por ejemplo, las neumonías. ¿Cuál es el origen de las neumonías? Pueden ser por bacterias, la causa más frecuente, el Streptococcus pneumoniae. Puede ser por virus, pasamos una pandemia por COVID que producía neumonía. Hongos, por ejemplo, ¿cuál? Ajá. Organismos similabacterias, ¿saben a qué se refiere eso, no? A la tuberculosis, porque el Mycobacterium no es una especie intermedio entre una bacteria y un hongo, ¿no ves? Entonces, ahí están englobadas muchas patologías
que tienen como común denominador ser infecciosas y que todas producen síndrome de condensación pulmonar, porque toda infección produce una respuesta inflamatoria. Entonces, una neumonía es un síndrome de condensación pulmonar. Otra vez, las causas vasculares, lo que les decía, el infarto pulmonar, una tromboembolia pulmonar o una hemorragia pulmonar, ¿ya? Todos estos tienen en común que la sangre puede reemplazar el aire en el espacio alveolar. Causas físicas, la radiación y lo más común, los traumatismos y las contusiones. O sea, una contusión es un golpe, por ejemplo, o en un choque puede haber ese mecanismo de desaceleración que produce una contusión, un golpe en el pulmón, y puede haber una hemorragia intraparenquimatosa sin que haya una lesión penetrante, ¿cierto? Eso ya más o menos lo van a ver en cirugía. Las causas inmunitarias, lo que les decía, la sarcoidosis, el lupus, el síndrome de Lüffler, que todos producen una respuesta inflamatoria, igual que la neumonía. Las neoplásicas, aquí hay una clasificación, en patología seguramente ustedes avanzaron cuando vieron neoplasia, que en pulmón hay determinados tipos de cáncer y nosotros los clasificamos en carcinomas no microcíticos, que son el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes y los microcíticos o de células pequeñas. Ahora hay otros como el adenoescamoso, los sarcomas, y todos estos, como son células que proliferan, son células que normalmente no están en el pulmón y que empiezan a proliferar, llenan los espacios alveolares y van a producir síndrome de condensación pulmonar, ¿ya? Porque es un reemplazo que hay del aire por células neoplásicas. Y otros, por ejemplo, proteinosis alveolar pulmonar, las atelectasias y las bronquiectasias, que las vamos a ver más adelante, también se consideran que producen síndrome de condensación pulmonar, porque hay una respuesta inflamatoria, pero más que todo lo que predomina es un tejido conectivo, una fibrosis que acompaña estas patologías, ¿ya? Entonces, resumen, imaginémonos que este es un alveolo que está lleno de aire. Si en vez de aire tengo un exudado, un trasudado, sangre, fibrina, tejido neoplásico, ¿qué vamos a tener? Síndrome de condensación pulmonar. ¿Y cómo se va a ver? Nuevamente, fíjense aquí, se ven espacios vacíos, ¿no? Pero aquí ya no vemos espacios vacíos, vemos un reemplazo. ¿Qué es lo más importante de hacer una analogía de lo que sucede en la histología y lo que puede suceder en un rayo X de tórax? Que es donde ustedes no van a escuchar hablar de eso. Que normalmente en el pulmón, como hay aire, ¿cómo se va a ver en una radiografía? ¿De qué color se va a ver? Negro. ¿Cómo se lee esta radiografía, por ejemplo? ¿Radiolúcido o radioopaco? Radiolúcido. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta radiografía que está aquí abajo? Vemos como nodulitos, micronódulos blanquecinos. Y ustedes saben que en un rayo X lo que se ve negro es aire y lo que se ve blanco es algo sólido. Entonces se están dando cuenta, fíjense cómo se ve en la placa histológica y cómo se ve en el rayo X. ¿Se ven? ¿Cómo diríamos esta descripción? Ya no radiolúcido, radio opaco. Y cuando ustedes leen un rayo X, generalmente, ¿cómo decimos? Si un médico, por ejemplo, le dice en la visita, ¿qué opina de esta radiografía? La respuesta sería que hay un síndrome de condensación pulmonar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya no hay aire. Hay escasos sectores donde se ve aire y otros que están siendo ocupados por algo que todavía no sabemos qué es. ¿No es cierto? Que puede ser exudado, trasudado, sangre, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que habría que seguir estudiando al paciente para dilucidar. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Sí. Ya, la siguiente. Entonces, las causas más frecuentes.
Si hay un paciente y él llega a la emergencia y le hacemos una placa de tórax, hay una lista por la frecuencia de las enfermedades que nosotros vamos a tener que ir imaginándonos qué puede ser. Y casi siempre, o sea, la mayor parte de las veces suele ser una neumonía, que es lo más frecuente. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Aquí lo vamos a ver así rapidito, porque vamos a hablar de varios, ¿ya? La neumonía es provocada por un microorganismo, que puede ser bacterias, virus, parásitos. Por ejemplo, el martes yo me llega un pulmón y cuando lo corto, sorpresa, un quiste dentro del pulmón. ¿Qué era? Un quiste hidatídico, que hace una respuesta inflamatoria. Entonces, también pueden haber parásitos. Y fíjense que no estaba mencionado, ¿no? en su literatura. Pero puede haber una neumonía por parásito, puede. Por el Echinococcus granulosus, ¿no? Entonces, ese microorganismo, ¿qué va a producir? Una respuesta inflamatoria. Inflamación. Nuestro tema 1 fue aquí, ¿no? Empezamos por ese tema. ¿Qué hay en una respuesta inflamatoria? Líquido, edema. Y el edema es un líquido de exudado o trasudado. Exudado. ¿Y ese líquido dónde se va a almacenar? En el espacio alveolar. ¿Cómo es que sucede? Resumiendo, acuérdense que en los espacios alveolares hay macrófagos, ¿no? O células del polvo, decían ustedes en su libro de histología, ¿no? Esos macrófagos alveolares son el primer soldadito de defensa del sistema inmunitario en el pulmón. Cuando entra un microorganismo, el macrófago, ¿qué hace? Lo fagocita, se lo come. Y una vez que lo reconoce, empieza a liberar factor quimiostático para neutrófilos. Acuérdense que las primeras células que llegan cuando hay un agente infeccioso son los polimorfonucleares. Y esos polimorfonucleares llegan para liberar más citocinas inflamatorias y desencadenan una respuesta inflamatoria que va a dar por resultado el exudado inflamatorio. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener entonces? Síndrome de condensación pulmonar. La siguiente. En las causas vasculares, lo que les decía, puede ser por un infarto, por una tromboembolia. Aquí también es muy similar a lo que sucede en un trauma, donde fíjense, aquí normalmente no vemos nada. Y aquí que estamos viendo, ¿qué creen que son estos? Son eritrocitos. Entonces fíjense, el espacio alveolar se llena de eritrocitos cuando hay un infarto. ¿Por qué? Porque hay una muerte celular, mueren tanto las células como las células de los capilares, hay una necrosis y empiezan a salir todas las células y almacenarse en los espacios alveolares. ¿Qué vamos a tener? Síndrome de condensación pulmonar. Fíjense aquí, hay imágenes como de, ¿cómo le llaman? Polilla, dicen, ¿no? Como de micronódulos blanquecinos, ¿no? Entonces, esta también puede ser una causa. Entonces, en un infarto pulmonar puedo tener un síndrome de condensación pulmonar, ¿ya? La siguiente. La contusión pulmonar, fíjense la misma imagen, porque es prácticamente lo mismo. Se llenan de sangre los espacios alveolares. La contusión pulmonar, por ejemplo, cuando llega un paciente politraumatizado, lo primero que hay que hacer es hacerle una radiografía de tórax, porque los pulmones, al ser órganos muy friables, son los primeros en sufrir contusión, igual que otro órgano abdominal. ¿Cuál creen que es? El vaso, ¿no? Entonces, se hace siempre un rayo X de tórax para ver que no haya un síndrome de condensación pulmonar, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas patologías? Inclusive neoplásicas. Por ejemplo, un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso. ¿Qué tienen en común? Lo que por eso le hacía yo énfasis cuando hablábamos Montserrat de la fisiología. ¿Qué tienen en común? Si yo en vez de aire, aquí tengo líquido, ¿qué va a pasar con la difusión de gases? No se va a producir. ¿Por qué? Porque no va a haber oxígeno. Y como ella decía, puede haber perfusión, o sea, el dióxido de la sangre sigue fluyendo,
porque sigue llegando CO2, ¿no es cierto?, a la barrera de difusión, pero aquí ya no hay oxígeno. Y entonces, fíjense, ni el dióxido de carbono puede salir, no va a poder difundir, ni el oxígeno va a poder entrar a la circulación. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Disminución de la presión de oxígeno, o sea, hipoxia, y aumento de la presión de CO2, o sea, hipercapnia. Si yo les pregunto en el examen, en un síndrome de condensación pulmonar, ¿qué es lo primero que va a aparecer en una gasometría? ¿Hipoxia o hipercapnia? Yo les voy a poner ahí. Hipoxia, inciso A, hipercapnia, inciso B. Les puedo poner C, acidosis. ¿Cuál será la respuesta? Montserrat, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo primero que va a aparecer en un paciente con síndrome de condensación pulmonar? La hipoxia. ¿Por qué? Ajá, usted lo mencionó. ¿Se acuerdan? Cuando expuso. Primero aparece la hipoxia, cuando hay una alteración en la difusión. ¿Por qué era? Mayor difusibilidad del CO2, porque hay mecanismos compensatorios. Acuérdense que las patologías no afectan el 100% del parénquima pulmonar. Puede ser que una región del parénquima pulmonar esté oxigenando, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que veíamos en insuficiencia cardíaca, por gravedad que va a suceder en un edema agudo de pulmón. En las áreas basales es donde se va a acumular primero el líquido, pero en las zonas apicales y en las zonas medias, que es donde se produce la mejor difusión, ¿no es cierto?, va a estar conservado. Entonces, el CO2 va a poder difundir, y como es el gas más difusible, no va a haber hipercapnia, pero sí va a haber hipoxia. ¿Se dan cuenta? Porque va a haber un porcentaje de parénquima pulmonar que no está trabajando. ¿Se dan cuenta cómo razonamos con lo que Montserrat explicó? Por eso que yo les dije, presten atención. ¿Ya? Entonces, para que lo sepan, porque no sé si lo saben, ¿cuál es la presión? Y fíjense, presión arterial. Cuando ustedes hacen una gasometría, ustedes van a ser internos un día. ¿Qué es el primer trabajo que tiene un interno en la emergencia? Cuando roten por emergencia. ¿Cuál creen que es? ¿Hacer sutura? Sacarle muestra al paciente para una gasometría. ¿De dónde van a sacar la muestra? ¿De la arteria o la vena? De la arteria. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver en una gasometría es el contenido de los gases en las arterias, porque es ahí donde va, a través de las arterias perfunden los órganos. No nos interesa saber en las venas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es presión arterial media de CO2. ¿Cuál es lo normal? De 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que hay hipercapnia? Cuando venga un resultado de una gasometría, cuando está por encima de 45, ¿ya? Y mientras más alto, peor está el paciente, ¿no es cierto? Y lo normal, su compañera decía 90, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día yo me puse el oxímetro y tenía 80, estaba resfriada, ¿no? Pero resfriada leve. Pero normalmente, y dependiendo de a qué nivel del mar estamos nosotros, por ejemplo, si van a La Paz, la presión arterial media de oxígeno puede estar en 75 y ser normal, ¿se dan cuenta? Entonces eso es variable, pero podemos tomar entre 75 a 100. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que hay hipoxia? Cuando está por debajo de 75, ¿ya? Entonces, la hipoxia además se clasifica en leve, moderada y severa, pero ese no es nuestro tema, ya lo van a ver más adelante, ¿ya? Entonces, como consecuencia de qué se producen los signos y síntomas del síndrome de condensación pulmonar, como consecuencia de la hipoxia. Fíjense, una sola falla en el sistema respiratorio nos da una serie de complicaciones que pueden ser catastróficas para un paciente. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la causa de todos los signos y síntomas
del síndrome de condensación pulmonar? La hipoxia. Fíjense. Entonces, ¿cuáles son? Aquí los voy a, miren que lo he hecho así porque he visto que a ustedes les cuesta mucho si es un signo o si es un síntoma. Acuérdense, un síntoma es algo que el paciente viene y les cuenta a ustedes. ¿Sabe qué, doctor? Me duele la espalda. Ustedes no pueden saber si ese paciente le está mintiendo, ¿no? Porque no lo podemos medir, pero es un síntoma, por eso es un síntoma. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? La disnea, que es la dificultad respiratoria. Su compañero explicó bien la fisiopatología, ¿no? ¿Dónde está usted? ¿Por qué puso? ¿Dónde está? Ah, allá atrás. Es Limachi, ¿no? ¿Por qué era la disnea? ¿Por qué se produce la disnea, que es la sensación de falta de aire? Debido a la hipoxia, que el paciente siente como si estuviera asfixiando. Ajá. Y es una sensación agobiante y desesperante, ¿no? Generalmente es lo más grave que le está pasando al paciente, ¿ya? Porque es como, no sé si ustedes alguna vez han ido a la piscina y se han ahogado, ¿no? Es desesperante. Entonces, generalmente eso es lo primero que les va a decir el paciente. Tengo falta de aire, no puedo respirar, ¿ya? El otro es el dolor. Acuérdense, cuando ustedes estudiaron dolor, que los nociceptores, o sea, los receptores del dolor, no están presentes en todos los órganos. Y fíjense que en un síndrome de condensación pulmonar tenemos dolor y el pulmón es uno de los órganos que no tienen receptores del dolor. ¿Se dan cuenta? Esto les estoy haciendo énfasis para que se acuerden, porque les pueden hacer una pregunta capciosa, no solo en mi materia. Le pueden decir, las patologías pulmonares producen dolor sabiendo que no hay receptores del dolor en el pulmón. ¿Cuál es la respuesta? Si no hay receptor del dolor en el pulmón, ¿puede haber dolor en una patología pulmonar? Sí. ¿Por qué será? Porque el pulmón está recubierto por la pleura. Acuérdense que son vecinos estrechos, ¿no? Estrechamente conectado pleura y parénquima pulmonar. Y en la pleura hay muchísimos nociceptores. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, una neumonía? Hay una expansión pulmonar. Y además recuerden que la inflamación en el pulmón se puede contagiar a la pleura. ¿Se acuerdan que vimos en derrame pleural? Producir una pleuritis, ¿no ves? Por eso en una neumonía puede haber derrame pleural. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, se activan de forma secundaria los receptores del dolor en la pleura y la patología en el síndrome de condensación pulmonar puede producir dolor. ¿Se dan cuenta? Entonces, es uno de los síntomas, ¿ya? Dolor en punta de costado, ¿han escuchado hablar de ese término? Sí. ¿A qué se refiere? A un dolor en la espalda, ¿no es cierto? En la zona costal, dolor en punta de costado, eso, ¿no? Ya. Ahora los signos. ¿Qué eran los signos? Manifestaciones clínicas de enfermedades medibles, reproducibles y que 2 o más personas lo pueden medir, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, van a una emergencia y por ejemplo, ¿cómo se llama usted? José le dice, le voy a tomar la frecuencia respiratoria a mi paciente. ¿Cuánto espera encontrar usted en su paciente? O sea, ¿usted hasta cuánto cree esperar en una persona? Ajá, de frecuencia respiratoria. Hasta 20, ¿no? ¿Y qué pasa si usted, por ejemplo, frecuencia respiratoria 30 por minuto? ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Taquipnea. Es el aumento de la frecuencia respiratoria. Y por ahí va después, ¿cómo se llama? Mariana. Mariana va con el mismo paciente y le dice, sí, yo también 30. Entonces es un signo, porque los dos lo están pudiendo medir, ¿no es cierto? Es un signo, no se olviden, porque en el examen creo 90% de error en esa pregunta de signos y síntomas, ¿ya? Es un signo. Entonces, ¿por qué se produce el aumento de frecuencia respiratoria en un síndrome de condensación pulmonar? Limachi, ¿por qué era? ¿Por qué se producía la taquipnea? La taquipnea. Eso es debido a que se activan los quimioreceptores, quimioreceptores, principalmente en la bifurcación de la
carótida, ajá, y va y manda un mensaje ¿a dónde? A la ambulancia. Al centro respiratorio que está ¿dónde? En el bulbo raquídeo. Y entonces ahí se interpreta esa señal con un aumento de las descargas y por tanto un aumento de la frecuencia respiratoria. Para intentar ¿qué? ¿Cuál es el objetivo de aumentar la frecuencia respiratoria? Aumentar el volumen corriente, que es la cantidad, o sea, en resumen, aumentar la cantidad de oxígeno que estamos respirando para compensar la hipoxia. ¿Se dan cuenta? Entonces es un mecanismo de defensa contra la hipoxia, ¿ya? También puede haber taquicardia, otro signo medible. Entonces, si yo voy y encuentro 120 latidos por minuto en un paciente, puede tener un síndrome de condensación pulmonar. ¿Por qué? Su compañero decía, porque se estimulan los receptores. ¿Cuáles? ¿Qué receptores? Beta. Adrenérgicos, beta 1, que van a activar, ahora sí, ajá, y aumenta la frecuencia cardíaca en un intento por mejorar la perfusión. ¿Se dan cuenta? Todos son mecanismos compensatorios. ¿A qué? A la hipoxia, lo que estábamos hablando. La tos productiva. La tos es un acto reflejo que intenta eliminar lo que hay de anormal dentro del pulmón. Nosotros en la clasificación de tos decimos tos seca cuando es solo tos, y tos productiva es cuando sale con un contenido, ¿ya? Generalmente de origen inflamatorio. También en una insuficiencia cardíaca puede haber tos productiva, solo que las características son diferentes, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay tos productiva para tratar de eliminar el contenido alveolar. Hay matidez a la percusión. Cuando ustedes ven a un paciente, lo van a examinar, ¿no es cierto? En semiología ya han visto la ocultación y la dígito, la dígito, ¿cómo se llama? Dígito digital. Ajá. ¿Cómo se llama ese mecanismo para explorar los pulmones? ¿Se acuerdan? Palpación, ¿no es cierto? Cuando palpan, ¿cómo es el sonido normalmente del pulmón? Lo dijo su compañero. Para la palpación. Hay un sonido cuando ustedes palpan. Hacen así, ¿no? ¿Ya han hecho? Sí. ¿Cómo suena el pulmón? Timpánico, no se olviden. El pulmón normalmente es timpánico. ¿Por qué? Porque tiene aire. Pero si suena mate, ¿saben? Mate como el hígado. ¿Ya han hecho palpación del hígado? No. ¿No han hecho? Van a hacer en la práctica, ¿no? Cuando ustedes exploren un paciente, hay un sonido seco, como un tambor, ¿entienden? Mate. Cuando palpan, hay un sonido mate, porque es un órgano sólido, no hay aire. En cambio, en el pulmón es timpánico. Pero ¿qué pasa si hay un sonido mate en el pulmón? ¿En qué van a pensar ustedes? En un síndrome de condensación pulmonar, porque es la solidificación del parénquima pulmonar. ¿Se están dando cuenta? ¿Ya? Ahora, a la auscultación, escuchando con el fonendoscopio o con el oído, porque a veces no hay fonendoscopio, ¿no? Y ustedes ponen el oído. ¿Qué es la broncofonía o pectoriloquia? Lo que decía su compañero. ¿Qué había sido? Ajá, ¿por qué? Porque el sonido tiene menos facilidad para transportarse a través del aire, que es el contenido pulmonar, pero se escucha mejor a través de órganos sólidos. Entonces, como el pulmón está solidificado, vamos a escuchar mejor cuando ustedes le digan, diga 33, le dicen, ¿no? Diga 33 y ustedes van a escuchar perfectamente, sin ninguna barrera, porque el sonido es una barrera a la difusión del sonido, ¿no? El aire es una barrera a la difusión del sonido. Lo mismo, por ejemplo, el aumento de las vibraciones vocales. Ustedes lo hacen hablar al paciente, ponen su oído o el fonendoscopio y lo van a escuchar mejor por la matidez, por la solidificación, ¿ya? Esos son signos. ¿Qué es la reducción de la ampliación
y amplexación. ¿Han visto eso ya en semiología? Acuérdense que la caja torácica, cuando hay la inspiración, se expande. Y hay una maniobra donde ustedes lo ponen al paciente en lateral y ponen una mano en la cara anterior del tórax y una en la cara posterior. Y si ustedes le dicen inspire, ¿qué va a pasar con las manos de ustedes? Se tienen que separar, ¿no es cierto? Entonces, ¿en un síndrome de condensación pulmonar va a haber eso? No. ¿Por qué? Porque no le entra aire y no se expande. Y por eso dice aquí, reducción en la amplexión y amplexación. ¿Y qué es la amplexación? Es cuando ustedes se ponen al paciente, dándole de espalda al paciente para ver la lateralidad, porque se expande en anteroposterior y en lateralidad. Y si ustedes ponen sus manos, a ver, le hago con usted para que su compañero le vea. O con No me toqué, venga, José, vamos a hacer un experimento de semiología. Fíjense, su compañero, ahí, ¿lo ves? Yo pongo en ambos campos pulmonares mis manos y mis dedos en la columna. Yo le digo, inspire. Y miren, mis manos se separan. A ver, vamos a hacer así, que no quiero. Inspire. ¿Se separan mis manos? Amplexación. Eso se llama amplexación. ¿Por qué? Porque como entra aire, el pulmón elástico se expande. Si yo tengo un síndrome de condensación pulmonar, ¿esto va a suceder? No. ¿Por qué? Porque no hay aire, no entra aire. ¿Por qué? Porque el alveolo está ocupado por otra cosa. ¿Se dan cuenta? Ya. Aumento, ese ya lo vimos. Sonidos respiratorios anómalos. ¿Cuál es el sonido respiratorio normal? Murmullo vesicular. Ustedes vienen su historia clínica y dicen a la ocultación, y a veces ni le hacen, ¿no? Los internos, ya van a ver ustedes, de memoria ya. Escriben nomás. Yo les voy a contar una que nos pasó en el hospital. Escriben a la ocultación, los pulmones, murmullo vesicular conservado. Esa es la terminología para describir. ¿Será que en un síndrome de condensación pulmonar va a haber murmullo vesicular conservado? ¿Qué tienen que escribir ustedes en la historia clínica? Si yo les digo, a ver, vamos a hacer una historia de este paciente que está con neumonía, ustedes lo van a ocultar y les aseguro que no van a escuchar murmullo vesicular. Entonces van a escribir murmullo vesicular disminuido, porque no lo escuchan. Y en vez de eso, ¿qué van a escuchar? Un sonido que se llama crepitantes. ¿Saben qué es el crepitante? Se escucha como si revienten unas burbujas. Imagínense unas burbujas que revientan. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se produce el crepitante? En semiología ya lo han visto seguro, ¿no? En su libro de semiología está la explicación. Porque como hay agua, hay un sonido de despegue, ¿no es cierto? Ustedes le dicen, inspire, y él intenta expandir el pulmón, pero lo que se mueve es el agua, y eso hace un sonido como de burbujas, ¿ya? Son los crepitantes, ¿ya? Entonces hay sonidos anormales, un síndrome de condensación pulmonar. Y a todo esto, jóvenes, es a lo que nosotros llamamos el conjunto de signos y síntomas que caracterizan al síndrome de condensación pulmonar. ¿Se dan cuenta? Sí. Fíjense qué fácil que es fisiopatología. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando al final yo creo de la materia, yo les voy a hacer llenar historias clínicas. ¿Ya han visto una historia clínica? Sí. ¿Han visto anamnesis? ¿No ves? Sí. ¿En semiología? Sí. Y de acuerdo a la patología, así nos hacían a nosotros, bueno, el paciente tiene, ya que estamos en esto, tiene una neumonía. Llene esta historia de su imaginación y refiera todo lo que tiene el paciente. Y usted tiene que llenar. Y le dice, el paciente tiene un cáncer de pulmón, tienen que llenar. ¿Me entienden? Y fíjense cómo sirve esto de agrupar síndromes con signos y síntomas característicos para entender las manifestaciones clínicas de las enfermedades. ¿Ya? La anécdota que les iba a contar. Cuando yo era interna en el San Juan de Dios, habíamos internos pues, de varias universidades, ¿no? Y dependiendo de la gravedad del paciente, a ustedes le van a decir control de signos vitales cada 3 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, si no está tan grave. Pero si está grave va a ser cada hora.
Y bueno, después de 3 días de turno sin dormir, imaginarán cómo están los pobres internos, ¿no? Y hubo un caso de que uno tiene que poner ahí la hora, control de signos vitales, ¿no? Tal hora, tal cosa, tal hora, tal cosa. Y en la visita, a veces el médico a cargo de la sala viene y revisa primero las historias para hacer las indicaciones. Y se tocó una historia clínica, jamás me olvido porque fue gravísimo, donde estaba llenada los signos vitales de un paciente a las 6 de la mañana y decía frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, todo, ¿ya? Signos vitales y exploración. Y el paciente había orbitado 1 hora antes. ¿Se dan cuenta? Eso puede suceder porque hay, o sea, el agotamiento físico a veces hace que se tomen malas decisiones. Entonces jamás me olvidé de esa experiencia porque nos castigaron a todos, ¿ya? Entonces jamás lo hagan, ¿ya? De inventarse signos vitales, venir, capaz que ese interno vino a las 3 de la mañana, le tomó los signos vitales y dijo, de una vez escribo lo de las 4, lo de las 5 y me voy a dormir, ¿no? Entonces, sucedió, ¿ya? Tienes una nueva. Pero eso siempre lo hacen. No lo hagan. Yo he pasado por No eso. lo hagan jóvenes jamás, ¿ya? Entonces, se lo cuento para que a ponerle algo de... Por ejemplo, yo voy con Después, todos los pacientes con digital. Me sale, digamos, 200, 110. 2 veces de todo sale lo mismo. Bueno, voy al manual. Sale lo mismo, voy informo a la lista me manda la auxilio al interno. El interno viene, no, está 120. Sí. Siempre lo han hecho. Entonces, hablamos de estas cosas porque aquí ustedes también tienen que aprender de responsabilidad, de ética, de sacrificio, ¿no? No se olviden que ustedes son estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y los mejores médicos salen ¿de dónde? De aquí. ¿Ya? No se olviden, jóvenes. Ya. Eso es todo. Ahora sí vamos